en la iglesia Fuente de Agua Viva, trayéndole la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes rica y abundantemente, a todos los que nos permiten entrar hasta la intimidad de su hogar, de su carro, escuchando, viendo este en vivo. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, Señor mío, Dios mío, clamo la sangre de tu Hijo sobre mi vida, sobre cada vida, Señor, sobre cada alma que va a llegar esta palabra, Señor. Que la palabra caiga en buena tierra, Señor. Que haya buenos corazones que reciban la palabra. Que la palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1. Padre, que no caiga entre los espinos, que no caiga entre los pedregales, que no caiga, Señor, a la orilla del camino, Señor. Que caiga en buena tierra corazones hambrientos, corazones necesitados de ti, Señor. Que deseen escuchar tu palabra, el mensaje de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados. Que haya esperanza, Señor, en medio de esta maldad, en medio de tanta violencia, en medio de tantos acontecimientos proféticos. Que sepamos que hay esperanza en el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo ruego, te lo suplico y te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo estaba diciendo que no somos perfectos, pero que no hemos alcanzado todo, pero que debemos seguir a la meta, que debemos seguir a la meta, al premio de supremo llamamiento. Dijo Pablo, no es que yo pretenda haberlo alcanzado ya todo. Dice, pero me olvido de una cosa. Ciertamente de ninguna cosa hago caso. Y me olvido de lo que queda atrás, dijo. Y me extiendo a la meta, a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento. ¿Cuánta gente se ha hecho enemiga de la cruz? ¿Cuánta gente ha rechazado el regalo de la salvación, de la vida eterna? Pablo dijo, yo tengo mucho de qué confiar en la carne. Tengo mucho de qué confiar en la carne. Dijo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dijo, yo no tengo de qué gloriarme. Pablo era un fariseo de fariseos. Era un perseguidor de la iglesia. Era de cuna de fariseos, toda su descendencia fariseica. Instruido a los pies de Gamaliel, tenía mucho de qué gloriarse, pero era perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los de la iglesia. Él tuvo un encuentro con Dios. Él mandaba matar a todos los cristianos.
mandó matar a Esteban, porque él era muy celoso de su religión fariseica y perseguía a la iglesia. Y él dijo, yo lo hacía porque estaba en engaño. Pablo, todo su linaje ya lo tenía como si fuera basura. Todo lo que quedaba atrás, su familia la perdió por servir a Cristo, porque tuvo un encuentro con Dios. Cuando iba a matar a más cristianos, tuvo un encuentro con Dios, que lo tumbó del caballo. Le dio una ceguera y le oyó la voz de Dios que le dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Yo soy Jesús al que tú sigues. Es a Jesús al que desprecian. No es a los hermanos. No es a la palabra de Dios. Es aquel que hizo el cielo y la tierra. Y Pablo entendió que él era enemigo de la cruz. Y lo decía llorando, porque él había sido también enemigo de la cruz. Y se daba cuenta que la mayoría de la gente es enemiga de la cruz de Cristo. Es enemiga de la cruz de Cristo. Enemigos por el estilo de vida que se está llevando. Por un estilo de vida pecaminoso. Un estilo de vida de los apetitos sensuales. Que todo lo que tienen por gloria va a ser su vergüenza. Por eso dijo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Él era enemigo de la cruz de Cristo. Él era perseguidor de la iglesia. Él era blasfemador. Él era un hombre que estaba siempre peleando con los cristianos, porque según él era muy celoso de la doctrina fariseica del pueblo de Israel. Y por eso él decía, lo digo llorando, porque él hacía memoria que también era eso, porque él era perseguidor, injuriador, les quitaba la vida. Pero él decía, son enemigos de la cruz de Cristo y no lo quieren entender, como yo no lo entendía, como yo no me daba cuenta, como yo estaba ciego hasta que tuve un encuentro con Dios, hasta que me hizo caer de mi engaño, de mi soberbia, y me hizo que mordiera el polvo y se me apareció en el camino. Dijo, pero el fin de ellos será su perdición, sea la perdición eterna en el infierno, cuyo Dios es el vientre. Todo lo que tienen por gloria, los apetitos carnales, todo lo que tienen por gloria, porque solo están pensando en lo terrenal, todo lo que tienen por gloria, dijo, va a ser su vergüenza, porque solamente están pensando en lo terrenal, en los apetitos carnales, en el pecado, en la maldad, en la violencia. Dice, más nuestra ciudadanía, decía Pablo, mi verdadera ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Dios. Dice, todo lo que tienen por gloria, esto es bien tremendo. Todo lo que tienen por gloria, en lo que se glorían, en el dinero, en el afán, en las armas, en el pecado, en la inmoralidad, porque solo piensan en lo terrenal, dijo, va a ser su vergüenza. Va a ser su vergüenza, porque los que no somos enemigos de la cruz de Cristo tenemos una vida eterna en el cielo, una ciudad celestial cuyo arquitecto es Cristo, que se fue a preparar las moradas eternas. Pero ustedes, su vergüenza va a ser por ser enemigos de la cruz de Cristo, el infierno. Toda la gloria que tienen, toda la vanagloria de la vida que tienen, va a ser su vergüenza por haber rechazado el amor de Cristo. Esta humanidad
la maldad de la humanidad, la blasfemia contra Dios, la burla contra la cruz de Cristo ha llegado a su límite. Ya Dios le puso un límite, porque han perdido todo temor a Dios. Han perdido todo temor a Dios, al único Dios, al verdadero Dios. Han perdido el temor a Dios, ya no hay temor, ya no hay respeto a Dios. Todo es maldad, 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 maldad. Y la Escritura dice en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, todo en lo que estamos pensando en lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El mundo que solo piensa en lo terrenal, la iglesia que solo piensa en lo terrenal, pero que no ha hecho morir todo lo terrenal en nosotros. Pasiones desordenadas, fornicaciones, impurezas, malos deseos, todo eso terrenal te hace hijo de desobediencia. La humanidad son hijos de desobediencia, son hijos de rebelión, son enemigos de la cruz de Cristo. La iglesia apóstata que vive practicando todas estas cosas, que solo piensa en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre y que todo lo que tienen por gloria son hijos de desobediencia. Por eso dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo tenemos que hacer morir. Tenemos que hacer morir al viejo hombre y ser una nueva criatura creada conforme a la gloria de Dios. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es la gracia de Dios. Estoy crucificado con Cristo. Yo ya no vivo para todos los deseos de la carne. Yo ya no estoy pensando en lo terrenal. Yo solamente estoy pensando cómo agradar al que me rescató del engaño que traía. Perseguidor de la iglesia, blasfemador, injuriador, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro con Dios verdaderamente, quedó ciego y Dios le devolvió la vista. ¿Por qué? Porque él era enemigo de la cruz de Cristo. Por eso él decía, yo ya no soy enemigo de la cruz de Cristo. Yo ya no pienso en lo terrenal. Yo ya estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Mas ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y ahorita no estamos teniendo ese mismo sentir del gran apóstol Pablo. Ahora el mundo, al igual que la iglesia apóstata, la que podíamos ser luz, las que deberíamos de ser luz en medio de estas tinieblas, las que deberíamos de predicar el evangelio de la cruz de Cristo, la salvación para el perdón de pecados por medio de la cruz de Cristo. Ahora nos hemos hecho enemigos de la cruz de Cristo. Ahora predicamos vanas filosofías. Ahora predicamos y atraemos a la gente con música de demonios ofrecida al diablo, el rock. Todas esas cosas primero son ofrecidas a Satanás. La iglesia apóstata las agarró y nada más le cambió de música.
Y ahí la tiene, la salsa, el merengue, el reggaetón, todo ahí lo tiene. Por eso les da lo mismo tener la iglesia oscura que no oscura, porque ya lo que debería de ser luz se hicieron tinieblas, porque se hicieron enemigos de la cruz de Cristo. Pablo sabía su condición. Pablo conocía que a él había sido injuriador, blasfemador. Y él dijo: no, todos mis créditos, todos mis títulos, todos, dijo Pablo, yo me olvido de ellos. Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, hijo instruido a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. Él tenía muchas cartas de que gloriarse. Tenía mucho de qué sentirse poderoso, como ahorita está el mundo. Tiene mucho de qué sentirse poderosa, de María, de la muerte, de su religión, que testigo de Jehová, que mormón, que Mahoma, que Buda, que Confucio, que el Papa, que la Iglesia. Tiene mucho que María, que desatadora de nudos. Tiene mucho de qué gloriarse, pero no se gloria en la cruz de Cristo. Pablo dijo: si algo tengo de qué gloriarme yo, es de la cruz de Cristo. Y en esto yo me voy a gloriar. Y por eso ahí en Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Dice: miren que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas, con tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren que nadie los engañe con esos rudimentos de los rosarios, de los novenarios, con esa mentira del amor en Valentín, que todos lo están dando la gloria a un demonio de Valentín, que es el amor. No, en Cristo habita toda la deidad, todo el poder, toda la gloria. Él es la cabeza. Él es la cabeza, Él es el que tiene el dominio sobre todo linaje, tribu, pueblo, lengua y nación. Él es Dios. Por eso dice que nadie los engañe. Y ahorita está la era del engaño a todo lo que da. A todo lo que da, que se han vuelto en un desprecio grande y espantoso al amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo, pero Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del mundo. Él es la cabeza. Y ahorita están engañando con vanas sutilezas. Una vez salgo, siempre salgo. No, tú vives como quieras. Al cabo lo que ya Dios salvó ya está listo. Pero viven con todo lo terrenal. Lo que dijo Pablo, que lo teníamos que hacer morir. Hacer morir al viejo hombre. La iglesia vive con todo lo terrenal. La iglesia no piensa en lo celestial. La iglesia no piensa que después de la muerte o está el cielo o está el infierno. Ellos ya están seguros que ya porque van a la iglesia, pero traen todo lo terrenal igual que el mundo. Traen todo lo que terrenal igual que en el mundo. Divorciados, recasados, recasadas, divorciadas, recasadas. Fornicación, la juventud en la iglesia, fornicación, adulterio en la iglesia, los cantantes, los músicos, los pastores, los profetas, los que están en la alabanza, fornicación. Pero ya les dicen que son salvos. Y aquí Dios te dice que tienes que hacer morir lo terrenal, darle muerte en la cruz del Calvario, naciendo de nuevo, crucificándose con Cristo. Es lo que decía Pablo. ¿Por qué? Tienen que hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra es bien clara. Te dice que somos hijos de desobediencia.
El mundo dice que todos son hijos de Dios y cuando se mueren dicen gracias a Dios ya está descansando, el rosario, el novenario para que salga del purgatorio, que son hijos de Dios, los 144,000 de los testigos, de Mahoma, de Buda, de Confucio, del ángel Moroni, todos dicen que son hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que si no se arrepienten y vienen al amor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y están pensando en todo lo terrenal, son enemigos de la cruz de Cristo. Y si son enemigos de la cruz de Cristo, dijo Pablo, son hijos de desobediencia. Y un hijo de desobediencia no puede estar en el cielo, porque tienes que hacer morir lo terrenal. Malos deseos, los que son de la carne piensan en todas las cosas de la carne, porque ellos todo lo que tienen por gloria va a ser su vergüenza. Tú puedes tener por gloria tu casa y tener el primer lugar en tu casa, tus hijos, el carro, todo lo que tú tienes por gloria, dice la Escritura, que va a ser tu vergüenza, que va a ser tu vergüenza. ¿Por qué? Porque han despreciado el amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes que Él fue el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? Dejó su gloria maravillosa, hermosa, preciosa. La dejó para venir a esta tierra por amor. Y sabes que el amor se encarnó en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario, ahí estaba el amor. Ahí estaba el amor hecho carne. Porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Toda su esencia es amor. Es amor. Y ese amor lo manifestó consumiéndose. Fíjese bien, ¿eh? Ese amor lo manifestó consumiéndose en esa cruenta cruz. Ahí, y te lo digo llorando, ese amor que rechazamos, ese amor se consumió. Ese amor fue molido por tu pecado y mi pecado. Allí fue desangrado por tu pecado, mi pecado. Era el Cordero de Dios inmolado, como lo hacían en el Antiguo Testamento, en los ritos, en los rituales, en el día de la expiación. Ahí tenían a un Cordero inmolado. Él es el Cordero inmolado, que murió por tu pecado y mi pecado. Solamente el amor del Padre, tan grande por la humanidad, tan grande para darle a la humanidad pecadora oportunidad de salvación, de vida eterna, en perdón de pecados, se pudo manifestar en su Hijo. Esto es bien hermoso y bien tremendo para usted que adora a Valentín. Valentín es un demonio y no es amor, es un demonio, y Satanás no tiene amor, tiene odio. Mire cómo está destruyendo a la humanidad, mire cómo está destruyendo todo a su paso, a los jóvenes, a los niños. Y solamente el amor del Padre en el Verbo encarnado y el amor manifestado en la cruz del Calvario se consumió para poderte dar salvación, para podernos dar salvación, vida eterna, perdón de pecados. Pero ¿qué ha hecho el mundo? ¿Qué ha hecho el mundo? Él es el Dios vivo y verdadero que manifestó su amor en una cruenta cruz. Hay un canto muy hermoso que cantan: sublime gracia es el amor de Dios. En una cruz murió, sublime amor es el amor de Dios. ¿Usted busca amor? No lo quiere, porque busca un amor erótico, un amor que le satisfaga sus más bajas pasiones, que no es amor, son concupiscencias de la carne, que le satisfaga la lujuria, la lascivia. Eso es, pero Dios es amor.
Amor que llega a tu corazón. Amor que te recibe cuando eres hijo de desobediencia, enemigo de la cruz de Cristo. Que te recibe con amor, que te abraza y te perdona tu pecado. Ese es el verdadero amor. Pero la gente no lo quiere. Para ellos ese no es amor. Ese no es amor. Es el amor del Dios manifestado en la cruz, del Dios vivo y verdadero, del único Dios, del verdadero Dios. ¿Y qué hemos hecho la humanidad? Hemos sacado el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario y se lo hemos legalizado a un ídolo que decimos que es Valentín, que es un demonio. La iglesia cristiana es enemiga de la cruz de Cristo y festeja con corazones, con cupidos, el día de San Valentín. Fíjense cómo le dan la gloria a los demonios. No dejan de adorar a los demonios. La iglesia que dice que es cristiana, con comidas en la iglesia, con cenas de matrimonios en la iglesia. Total, el todo es hacer negocio. Pero eso no es así. Lo de Dios no es negocio. Lo de Dios es gratis. Porque la salvación es gratis. Predicar que el amor de Dios hecho carne y te están engañando con vanas y huecas sutilezas, según todas las tradiciones del mundo, pero no según Dios, porque eso no es de Dios. Y el mundo está consumido en un materialismo. El mundo está consumido en el afán, en la inmoralidad, en la idolatría, en el pecado, en el satanismo. Están consumidos en brujería, en hechicería, en un materialismo cínico y descarado. Todo lo tenía Pablo por basura. Para nosotros es la prioridad. Para el mundo consumista, para la iglesia apóstata, esa es la prioridad. Pero Pablo tenía por basura todo, con tal de agradar a Dios, con tal de llegar a la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? El mundo tiene una meta, creyéndose Dios en la tierra, viviendo en el pecado, creyéndose inmortal aquí en la tierra, pensando que nunca van a morir, igual la iglesia. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Pablo quería agarrarse de la salvación. Era su meta, porque él se sabía pecador. Él sabía que por la gracia de Cristo, siendo un perseguidor de la iglesia que les mandaba quitar la vida, era por la gracia de la cruz. Era por la gracia de la cruz que él perseguía a los cristianos, pero esa gracia de la cruz lo alcanzó a él. Y él todo lo tenía por basura. La iglesia moderna, disque cristiana, y las religiones, ¿qué tenemos por basura? ¿Qué tenemos por basura? Los dones, los talentos, que yo soy pastor, siervo de siervos, que me traigan guaruras, que vamos tú por mi palabra te declaro, te decreto. ¿Qué tienen por basura? Se sienten los superhombres, se sienten las grandes mujeres igual que el mundo. Y Pablo se conocía su condición. Por eso Pablo lloraba y decía: son enemigos de la cruz de Cristo. No han nacido de nuevo. Hemos perdido todo el temor a Dios. Salmos, Proverbios. Proverbio 1:7. Oiga la voz de Dios. Porque la gracia de la cruz, el amor de la cruz, es manifestado el amor de Dios ahí en su Hijo Jesucristo. El amor se hizo carne. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de toda sabiduría es el temor a Dios. La humanidad ya ha perdido el temor a Dios. Nos hemos hecho necios, nos hemos hecho insensatos, nos hemos hecho rebeldes,
caminando en filosofías y huecas sutilezas de falsos profetas, de adivinadores, de agoreros, de encantadores, de hechiceros, de rituales satánicos, conforme a todos los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Su corazón está en todo lo de este mundo. Nuestro estilo de vida pecaminoso, con todo lo que te estoy diciendo, nos hace ver que somos enemigos de la cruz de Cristo. Somos enemigos de la cruz de Cristo, que estamos ignorando a Dios. Solamente pensamos en lo terrenal, solamente en nuestros intereses. Lo más tremendo es que los intereses de la iglesia apóstata son aquí en la tierra. Son aquí en la tierra. Bueno, ¿cuánto dinero voy a agarrar por este evento que voy a hacer del día de San Valentín? Son sus intereses, porque no predican la cruz de Cristo. Es el centro del evangelio. No predican la salvación, no predican la sangre, no predican el arrepentimiento. Son enemigos de la cruz de Cristo. Sus intereses son terrenales. Esto es bien tremendo. Mis intereses son aquí terrenal, mi casa, mis hijos, mi trabajo, el dinero, el afán, el ir y venir al trabajo, en agarrar más dinero. Ahí están mis intereses, pero no están en lo celestial. No piensan en lo celestial. Están anclados en todo lo terrenal, pero lo celestial no está en nosotros. Por eso Pablo dijo: hagan morir todo lo terrenal, todo, háganlo morir, tomando la cruz de Cristo, naciendo de nuevo y crucificando su yo, su carne, sus más bajas pasiones. Y todo eso ha hecho que la humanidad se olvide de Dios. Se han olvidado de Dios. Toda la gente va a correr en este mes. Todo este mes va a ser de puro Valentín, 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 Cupido, los regalos, el corazón, la Candelaria. Todo este mes va a ser de pura maldad, donde se han olvidado de Dios. El mundo, las religiones, la iglesia apóstata. La iglesia apóstata, junto con el mundo, se ha olvidado de Dios. Se han ido a lo terrenal, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza. Nos hemos olvidado de Dios, nuestro Creador. Por eso la mayoría de la gente está pensando en las cosas terrenales, porque ya nos hemos olvidado de Dios. Tenemos muy en poco el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Tenemos muy en poco la muerte, la resurrección y la ascensión de Dios al cielo. Para nosotros eso ya se olvidó. Ya nos olvidamos de Dios. Está más importante la muerte, el diablo, el brujo, el hechicero, los rituales. México hundido en todo ese satanismo. Una invasión satánica esta cosa. Que ya es locura la cruz de Cristo. Porque solo piensan en lo terrenal. Se han olvidado de Dios, del amor de Dios. Se han olvidado y solamente lo ven como una religión más. Así lo ve la iglesia apóstata. Son enemigos de la cruz de Cristo. Ya no predican la cruz. Ya cambiaron la gloria de Dios. Dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Conocieron a Dios, pero se olvidaron de Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado del verdadero amor manifestado en la cruz del Calvario. Y ahora se envanecieron en su corazón. Están envanecidos en su religión, en el afán, en el dinero, en las armas, en su soberbia. Están envanecidos. Muy, muy envanecidos. Dice, y por eso se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
el corazón se ha entenebrecido. Y ahora se creen muy sabios, pero son muy necios. Porque ya perdieron todo temor a Dios, todo amor a Dios, se olvidaron de Dios. Y ahora se creen muy sabios, pero se olvidaron de darle la gloria a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y los insensatos lo han rechazado. Ahora somos insensatos. Insensatos y necios. Porque todos conocemos a Dios, pero realmente no hemos experimentado el verdadero amor, el sublime amor de Dios en la cruz del Calvario. Está el entendimiento entenebrecido. Se hicieron necios. Ya no somos sabios. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supimos. Ojalá fuésemos sabios para hacer el bien y no el mal. Y cambiaron la gloria de Dios. Fíjate bien. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Del Dios incorruptible. Porque Dios en la cruz del Calvario, allí nos demostró su amor, su gloria, derrotó a Satanás, a los principados, a las potestades, a la muerte. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y a la muerte la derrotó. Él no se corrompió su cuerpo. No se corrompió. Él fue incorruptible. Resucitó con las llaves que le arrebató a Satanás de la vida y de la muerte. Le quitó al que tenía el imperio de la muerte. Se lo quitó a Satanás. Pero ahora la gente cambió la gloria de Dios. Y ahora le da gloria a una imagen de Valentín. A una imagen de Valentín. Le da la gloria a un pastor corruptible. Le da la gloria a la muerte, al diablo. Ahora lo que se le da más gloria es a los demonios, el Señor lo reprende. A la brujería, a la hechicería, al satanismo, al horóscopo, a que te lean las cartas, a que te vean el monividente, que te digan el futuro, que te declaren el futuro. El futuro tú ya lo sabes. Si sigues viviendo en pecado, eres hijo de desobediencia. Y si eres hijo de desobediencia, eres hijo del diablo y tu futuro será el infierno. Ya lo saben. Se engañan con huecas sutilezas, con filosofías, conforme a los rudimentos del mundo, pero no Cristo. Le dan la gloria a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles, pero no a Dios. Por eso dice la Escritura, ahí en Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a la inmundicia, porque le han dado la gloria del Dios vivo y verdadero, le han dado el culto a las criaturas, a todo lo criado antes que a Dios. Hoy le dan mucha gloria al diablo, el Señor lo reprende. Le dan mucha gloria a la muerte, al Valentín, a los hechiceros, le dan mucha gloria y dicen que tienen poder. No, es mentira. Tienen poder para destruir al mundo con su maldad, con su pecado. Mira cómo está el mundo. Ese es el poder que la humanidad le ha dado. Permiso de entrar, de destruir su familia, el mundo, las naciones. Ese es un poder maligno, satánico, que está destruyendo al mundo para que se olviden de su Dios, para que nos olvidemos de Dios. Porque Dios es el Creador, es bendito por los siglos. Amén. Y la gente se olvidó. Por eso Dios los está entregando a toda esta inmundicia, a toda esta maldad, a todo este pecado. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Que te están legalizando el sodomismo, que te quieren meter aquí en México a los niños al wokismo, adoctrinarlos al sodomismo, a que tú, si quieres hacer hombre, no importa, tú eres niña, tú puedes hacerlo. Pero dicen que Dios los entregó por la inmundicia. Ellos son culpables también, los gobernantes, de ver esta sociedad en decadencia. Son aborrecedores de Dios, que van a recibir su justa retribución, porque profesándose sabios se hicieron necios, insensatos, sin temor a Dios, y están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, llenos de maldad, aborrecedores de Dios, inventores de males. Están inventando males sin afecto natural. O sea, no hay amor, el amor ágape, el amor de la misericordia, no, ya no, aborrecen a Dios. Aborrecen a Dios y han legalizado todos los matrimonios de dos hombres, de dos mujeres, con el perro, con el gato. Han legalizado las orgías, están el multimatrimonio, todo lo están legalizando. Cuando Dios dijo varón y hembra los formó. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán más dos, serán una sola carne. Y se tienen que fructificar, se tienen que multiplicar. Y esto que están haciendo, están quitando que la gente se fructifique y se multiplique, porque ya están arrancando a la humanidad aún con lo que están legalizando. Profesando ser sabios, se hicieron necios, sin afecto natural, el aborto. Aún hasta el 9º mes en unas partes de Estados Unidos. Aún cuando la criatura nazca, en el aborto, dejarla que se vaya su vida. Aún cuando nazca, si la mujer y el padre ya no lo quieren ver, aún recién nacidito, quitarle la vida. Son homicidas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y por eso son dignos de muerte. Por eso viene la ira de Dios revelada desde el cielo. Ahora diga que es mentira la palabra de Dios. Ahora diga que esto que le estoy leyendo no es una radiografía. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, implacables, sin misericordia, desobedientes a los padres. Dios los entregó una mente perversa y están desenfrenados en el pecado. Por eso viene la ira de Dios, porque han perdido todo temor a Dios. Aborrecen a Dios. Este es el último tiempo. Aborrecen a Dios. Tienen muy en poco el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. La vida eterna. La eternidad que viene después de la muerte. Para nada piensan en la muerte. Hacen planes de salir y ahí te sorprende la muerte en un accidente. Para nada piensan en la muerte. Solo están pensando en lo terrenal. Viven para lo terrenal y han rebasado los límites de Dios. Por eso estamos en grande peligro contra Dios. Aborrecedores de Dios, injuriosos, desobedientes a los padres, que solo piensan en lo terrenal. Ellos piensan en lo terrenal. Aquel hombre rico solamente pensaba en lo terrenal. Solamente él pensaba en cómo tener toda su vida para toda la vida. Cómo ellos decir, como aquel rico, que la heredad de aquel hombre rico había sido muy abundante. La heredad de ese hombre rico estaba dando muchos frutos. Muchos frutos esa heredad del hombre rico.
Y ese hombre rico, como solo pensaba en lo terrenal, para él toda esa era su gloria. Toda esa era su gloria. Para él la comida, la riqueza, era su gloria. Y él dijo, mi heredad ha dado mucho dinero. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé. Estaba pensando en lo terrenal y dijo, los voy a destruir. Y voy a hacerlos más grandes. Voy a hacerlos más grandes y voy a ir a meter todo lo que yo he ganado. Todo. Ahí voy a meter todos mis bienes, todos, porque tengo muchos bienes. Y todos esos bienes, dijo aquel hombre rico, me van a durar por muchos años. Por muchos años me van a durar esos bienes, dijo el hombre rico. Por muchos años, y le voy a decir a mi alma, él no pensaba en la muerte. Él se creía semidios aquí en la tierra, Dios en la tierra, como Herodes, Dios hecho hombre. Se creen Dios aquí en la tierra porque son gobernantes, porque están al borde, al frente de una nación. Se creen porque están en un lugar de preeminencia, porque tienen muchas armas. Se creen dioses en la tierra, invencibles, intocables. Así ese hombre rico se sentía rico, intocable ese hombre. Ese hombre solamente estaba pensando en lo terrenal. Y dijo, esto haré, derribaré, Lucas 12:16. Derribaré mis graneros y les edificaré mayores, de ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que tienes, ¿de quién será? Él estaba pensando en lo terrenal. Él no estaba pensando en la muerte. Él se sentía intocable por el dinero. Él se sentía todopoderoso, Dios en la tierra, el Señor lo reprenda, porque estaba seguro en el dinero. Y tan se sentía poderoso que decía que era su alma. Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, vive desenfrenado en el pecado. Regocíjate. Regocijarse quiere decir vive para la inmoralidad, porque tú ya tienes dinero. Tienes asegurado tu futuro. Tienes asegurado todo tu futuro y la muerte no te va a sorprender. Así está la gente despreciando a Dios. Cree que porque tiene dinero, cree que porque tiene juventud, está pensando solo en lo terrenal, cómo vivir pecando, cómo seguir dictando leyes injustas, cómo seguir yendo en contra de las leyes divinas, cómo seguir burlándose de Dios, cómo seguir llevando una agenda para meter a este mundo en una podredumbre. Y los gobernantes se creen intocables. No, ni los gobernantes, ni los ricos, ni los poderosos, ni los cárteles, ni los que andan en el sicariato, ni los pastores, ni los jóvenes tienen el futuro asegurado. Puedes salir y te atropellan, te da un infarto. Nadie tenemos la vida segura en esta tierra. Pero la gente solo está pensando en lo terrenal. Son enemigos de la cruz de Cristo. Son hechos hijos de desobediencia. Y si son hechos hijos de desobediencia, cuando te sorprenda la muerte, porque no eres intocable, no eres un semidios en la tierra, no piensas en la vida después de la muerte. Por eso Pablo lloraba y decía, solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Todo lo que tienen por gloria va a ser su vergüenza, porque están pensando en lo terrenal. Ese hombre rico solo vivía para lo terrenal. Nosotros solo vivimos para lo terrenal, lo que tenemos, lo que queremos tener, en el futuro que pensamos para tener más. Los pastores en las iglesias, cómo hacer un evento, un convivio de Valentín y llevar más gente, pues se están mandando al infierno, porque los están llevando a lo terrenal. Deberíamos de ser luz, pero son enemigos de la cruz de Cristo.
porque no están predicando el evangelio de la cruz. No están predicando el evangelio del arrepentimiento, la sangre de Cristo para perdón de pecados. Tienen muy en poco el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Lo tienen muy en poco. Son insensatos en su manera de pensar. Son insensatos aquí en la tierra porque hemos perdido el temor a Dios. Somos insensatos porque somos enemigos de la cruz de Cristo. Pero después de la muerte hay una eternidad. Hay una eternidad, pero ¿para qué piensan en la muerte? ¿Para qué piensan en la muerte si ellos están pensando en lo terrenal? ¿Para qué? ¿Para qué piensan que hay un infierno? No piensan que hay un infierno. Todos piensan que van al cielo. Viven una vida de libertinaje, de pecado, de inmoralidad, enemigos de la cruz de Cristo, y dicen: comamos y bebamos, pequemos y hagamos, comamos y bebamos y démosle rienda suelta al pecado, a la maldad, a la violencia, al sodomismo, aborreciendo a Dios. Comamos y bebamos, al cabo tenemos una larga vida por delante. No, están pensando solo en lo terrenal, pero no piensan en la eternidad después de la muerte. Menos piensan en la muerte. Creen que la muerte los va a librar de la muerte. Y se creen inmortales. Se creen intocables. Se creen indestructibles aquí en la tierra. El otro hombre rico. El otro hombre rico del rico y Lázaro. Aquí en Lucas habla de esos dos hombres. Aquel hombre rico era rico, era todopoderoso. Él vivía para lo terrenal. Él no pensaba en la muerte. Fíjate bien, Él no pensaba en la muerte. Él vivía en lo terrenal, dice Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. La púrpura y el lino fino no era de cualquier gente. Aquí no dice que era un rey, que era un gobernante, dice que era un hombre rico. Era un hombre rico, demasiado poderoso, que se podía vestir de lino fino y de púrpura, que solamente era para los grandes, para los altos, para los reyes. Pero él tenía ese poder, esa riqueza, como están ahorita mucha gente. Tienen ese poder, esa riqueza, y se visten de las ropas de marca, las marcas más poderosas, las marcas más caras, los bolsos más caros, las bufandas más caras, porque tienen riquezas en esta corrupción. Porque con esta corrupción roban y roban y roban y se creen intocables. Y se ponen bufandas de miles de pesos, se ponen ropas de marca de Carolina Herrera, bolsos muy caros, y así se visten, pero son unos rateros, unos corruptos. A lo mejor este hombre también así era, porque el otro era un trabajador. Dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, cada día su Dios era su vientre. Su gloria es vestirse de ropa como están ahorita los gobernantes, los poderosos, los que están en las sillas presidenciales, los que están a un lado de los gabinetes, así en esta corrupción, que todo lo tienen una vanagloria, piensan en lo terrenal, cuya gloria será su vergüenza. ¿Qué se llevó aquel rico y lo que tiene de quién iba a ser? ¿Y tú con la corrupción? Con los cárteles, con la corrupción, robando, defraudando. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahí había un hombre pobre que era Lázaro, estaba lleno de llagas, ahí estaba sentado. Pero ese rico no tenía amor. Ese rico no tenía misericordia. Su riqueza lo engañó tanto. Lo engañó tanto que su corazón se entenebreció.
Él se sentía tan poderoso que para él Lázaro no tenía valor. Esto es bien tremendo. Y no tenía misericordia para darle de comer, porque ahí estaba Lázaro. Lázaro sentado, ahí estaba Lázaro sentado, deseaba comerse las migajas. ¿Te puedes dar cuenta? Las migajas que caían de aquel hombre rico. Él estaba lleno de llagas. Los perros venían y le lambían las llagas. Pero el rico era muy rico, pero no tenía sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y era un rico muy insensato, que no tenía temor a Dios. Lázaro era muy sabio. Aunque era pobre y estaba lleno de llagas, Lázaro era muy sabio. Era muy sabio, muy entendido. ¿Por qué? Porque tenía temor a Dios. Lázaro tenía temor a Dios. Esa es la diferencia de un hombre rico y un hombre pobre que tiene temor a Dios. Porque el dinero no consiste en los bienes que tienes. Así Dios no mide las riquezas. La sabiduría de las riquezas es cuando tú tienes temor a Dios. Y los insensatos lo desprecian. Ahorita todos están en la corrupción, en los gabinetes, aborreciendo a Dios. No quieren hablar de Dios. Han perdido la sabiduría. Tienen una sabiduría animal, terrenal, diabólica. Han dejado de ser cuerdos. Solamente están pensando en lo terrenal y desprecian al que habla de Dios. A lo mejor yo estoy diciendo, no digo que Lázaro lo hablaba, a lo mejor Lázaro le hablaba de Dios, aquel hombre rico. Yo pienso, y aquel hombre rico era tan insensato y sin temor a Dios, que estaba apoyado en su riqueza. Ahorita nadie quiere de Dios. Se han olvidado de Dios, porque están pensando en lo terrenal, pero no saben que hay una muerte, que hay una sentencia divina. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y dice la escritura en el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Murieron los dos. De Lázaro no se dice que fue sepultado. De aquel hombre rico, según Flavio Josefo, el erudito, cualquier casualidad, pues es lo mismo que pasa ahorita. Aquel hombre rico murió y dice que todas las agarraderas eran de puro oro. La caja era de oro. Todo era de oro, como ahorita cuando mueren mucha gente poderosa. Tienen las cajas de oro, las ropas más elegantes. Pero ¿a dónde va a dar el alma? El alma del rico, querida persona que me ve, que me escucha, preste mucha atención. Mira, el alma del rico, el alma tuya, el alma mía, va a salir del cuerpo. ¿Y cómo te das cuenta que ya no está el alma? Porque el alma que está dentro de nosotros es la que te hace hablar a ti y me hace hablar a mí. Es el alma. El que hace que veamos es el alma, que oigamos es el alma, es la vida adentro de nosotros. Por eso dice que aquel hombre rico fue llevado y fue sepultado y fue llevado al infierno, al Hades, y alzó sus ojos. El alma estaba en el Hades, en ese lugar de tormento, y alzó sus ojos porque el alma es la que ve. Si no vamos a darnos cuenta, toca a un muerto, pellízcalo, ya no está el alma, no tiene vida. Tiene los ojos pero no ve, tiene la boca pero no habla. Aunque tú le digas, háblame, mírame, respóndeme, tócame, mueve la mano, tiene todo, pero ya no está la vida. Y en el infierno él tenía el alma y vio a Lázaro. Lázaro fue envuelto en un trapo y fue sepultado, echado a un basurero.
Así fue la vida del pobre Lázaro. Pero él era temeroso de Dios. No llevó ataúd de oro, no llevaba la ropa más hermosa, no llevaba mariachi, no llevaba vino, no llevaba banda, solamente enredado en un trapo y aventado a un basurero y ahí lo quemaron. No llevaba nada, como ahorita mueren, con grandes pleitesías, pero el alma ya está en el infierno. Le puedes poner flores, le puedes poner vino, le puedes poner mariachis, irlo a visitar cada año, pero él ya está en el infierno. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí él con los ojos reconoció a Abraham y a Lázaro. Ahí con su boca, que ya muerto, en una caja de oro, en un ropaje de lino fino, de púrpura, con todos los oros, con todas las pleitesías, con todos los honores, no pudo hablar. Ahí en el infierno estaba hablando. Esta es la grandeza de Dios. Es la realidad. Alabado sea el Señor, querida persona que me escucha. Es la realidad de todo ser viviente. La muerte jala parejo, rico, pobre. ¿Quién sabe qué pasó ayer? La muerte jala parejo, rico, pobre, por diosero. La muerte no respeta. Pero la gran contradicción es que aquel rico estaba en el seno de Abraham. Allí estaba siendo consolado de todo lo que él sufrió en la tierra. Entonces dice que estaba atormentado en esa llama. Estaba en un tormento. Quería agua. ¿Para qué le servía una gotita de agua? Mire, yo aquí tengo un vaso de agua. Yo puedo dar un buen trago de agua. Aquí la tengo. Pero en el infierno no hay agua. En el infierno no es a un lugar donde tú digas: voy a tener muchas mujeres, ahí voy a darle vuelo a la hilacha, voy a disfrutar, voy a beber vino que me ponen. Es mentira. Es un tormento eterno. Allí no vas a disfrutar. Allí vas a pagar las consecuencias por haberte olvidado de Dios, por haber despreciado el amor del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso te estamos hablando. Al rico no lo salvó su riqueza. Al rico no lo condenó su riqueza. Se olvidó de Dios. Perdió el temor a Dios. A Lázaro no lo salvó su pobreza. Lázaro era temeroso de Dios. Tenía la sabiduría que hemos perdido. Pero Abraham le dijo, fíjate, había una conversación. Ahí estaba el alma sufriendo en el infierno. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate todo lo que tú tenías en la tierra. Acuérdate de todo, cómo le diste vuelo a la hilacha. Alma mía, tengo muchos bienes, pienso en lo terrenal. Acuérdate que tú tenías muchos bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora él está consolado aquí. Le dijo: acuérdate que tú solo pensabas en lo terrenal. Acuérdate que todo lo que tú tenías por gloria ahora es tu vergüenza en este lugar de tormento que se llama infierno. Acuérdate, Lázaro tenía muchos males, pero él, aún en sus males, no se olvidó de Dios. Esto es el grande problema, que la humanidad ha perdido el temor a Dios, se ha olvidado de Dios, no quiere a su Creador, y ese es el gran problema. Le dijo: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, fíjese lo que le dijo el rico. Él estaba allí, su alma, estaba su alma. Por eso la Escritura dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero al alma no la pueden matar. Teman a aquel que puede matar el alma y el cuerpo a la vez en el infierno. O sea, tú no temas a los que matan el cuerpo,
Cuando dicen, lo mataron, ya lo mataron, el cuerpo. Se murió, el cuerpo. Le dio un infarto, se murió, el cuerpo. El alma no muere. ¿Entienden? El alma es la que nos hace hablar, la que nos hace ver, la que nos hace oír, la que nos hace tocar. Esa alma de ese rico estaba en el infierno. Es la que estaba hablando. Y Abraham le dijo, acuérdate que tú tuviste muchos bienes. Ya se te olvidó tu vida de libertinaje, de sodomismo, de pecado, de violencia, de crueldad. Ya se te olvidó cómo maldecías a Dios. Ya se te olvidó que adorabas a la muerte, al diablo. Ya se te olvidó tu brujería. ¿Quieres una gota de agua? En el infierno no hay agua. Mira, aquí yo la tengo. Una gota de agua, ¿para qué te sirve cuando te quemas todo tu cuerpo? Porque el alma está en tormento. Esto es bien tremendo, Esto es bien tremendo, por eso Dios nos habla. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, le dijo el rico. Él sabía que tenía padre y que tenía hermanos en el infierno. No pierdes la noción. No se te olvida nada en el infierno. Ahí te vas a acordar cuántas veces oíste un mensaje de Dios. Ahí te vas a acordar cuántas veces dijiste, como la presidenta, ni Dios me quita del poder. Vamos a ver si no la quita Dios. Ni Dios me quita del poder. ¿Cuántas veces dicen, no queremos que nos hablen de Dios, no queremos oír de Dios? Aquí en este gobierno no permitimos que hablen de Dios, ni que nos bendigan. Somos ateos. Ahí en el infierno se van a acordar. Cuando decían la muerte me va a librar de la muerte. La muerte eterna te va a llegar en el infierno para toda la eternidad y luego al lago que arde con fuego y azufre. Dice, porque tengo 5 hermanos. Fíjate el rico en el infierno, el alma. El cuerpo ya se lo habían llevado en un ataúd de oro, ya le habían hecho mariachis, ya le habían llevado vino, ya le habían llorado, pero cuando él murió de volada, corrieron como buitres a la herencia. A pelearse por la herencia, a pelearse por los bienes, a pelearse por todo, el muerto al pozo y el vivo al gozo. El muerto retorciéndose en la llama del infierno, pensando en su padre y en sus 5 hermanos, y probablemente estos aquí en lo terrenal, porque solo piensan en lo terrenal, cómo apropiarse de todo lo del hombre rico. Nadie es eterno en el mundo. Lo único que tenemos eterno es el infierno, porque pensamos en lo terrenal y somos enemigos de la cruz de Cristo. Y le dijo, tengo 5 hermanos, que vayan y les hablen, que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él ya en el infierno, su alma, el alma. No teman a los que matan el cuerpo, pero al alma no la pueden matar. Pueden coserlos a balazos, pueden quedar quemados en vida y no quedar nada de esa persona. Fue el cuerpo, pero el alma está viva. El alma está viva. Pueden sufrir accidentes y quedar hechos nada, pero el alma está viva. Y en el infierno él sabía, pero mientras estaba en la tierra se olvidó de Dios. Mientras estamos en este cuerpo de carne, nos olvidamos de Dios. Oh alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Decimos, es mi vida. Oh alma mía, no era su alma, dijo aquel hombre rico. No era su alma, le dijeron, necio, esta noche te vas a morir. Y el alma de aquel hombre rico también fue a parar al infierno. El alma no es tuya, el alma no es mía. Dice, todas las almas son mías, dice la palabra de Dios. La del Padre como la del Hijo es mía. Todas las almas. El alma que pecare, esa morirá. Y cuando habla de morir como esos hombres ricos. En tormento eterno, el alma hablando, oyendo, sintiendo, todo. Todo. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, se levantó de los muertos, ascendió al cielo vivo, y tampoco creen. Y tampoco creen, porque son incrédulos, se burlan de Dios, se han olvidado de Dios, se han olvidado. No, el alma no es de nuestra propiedad. Dice: todas las almas son mías, la del Padre como la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá eternamente. Todas las almas, la de los gobernantes, la de los pobres, la de los ricos, la de los presidentes, la de los malos, la de los buenos, todas las almas son de Dios. La que peca, ellos vivían en unos pecados abominables y fueron a parar al infierno. Ese es el lugar que le corresponde al pecador que rechazó el amor de Dios en esa cruenta cruz, que se olvidó de Dios, que aborreció a Dios, que se olvidó de Dios. Imagínese esos gobernantes que están legalizando los matrimonios de los sodomitas, que están legalizando el sodomismo, el lesbianismo, el aborto, que están legalizando la droga, la pedofilia, que están legalizando la muerte asistida. Imagínense cuánto van a sufrir en el infierno. ¿Cuánto? Se lo estoy comprobando con la palabra. Pero se han olvidado de Dios. Se creen intocables aquí en la tierra. Se creen invencibles y dicen: es mi alma, porque están en una posición de poder. Porque Satanás, el Señor lo reprenda, les ha cegado el entendimiento. Porque se han hecho incrédulos, se han olvidado de Dios y les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y no quieren venir al amor de Jesús en la cruz del Calvario. Se creen intocables aquí en la tierra. Juan 11:26, aleluya. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El rico no creía en Dios. Lázaro creía en Dios. No murió en el infierno, no estuvo en la condenación eterna del infierno. Él vivió, estaba siendo consolado en el seno de Abraham. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y cuando Dios habla de que no morirá eternamente, no va a ir a parar a las pailas del infierno como esos hombres ricos. Allí están muertos, alejados de Dios. Pero Lázaro estaba siendo consolado por Dios. Vivirá, no morirá eternamente, ¿crees? Si tú crees en Dios, vas a morir. Sí, porque todos, dice la Escritura, está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Ahí en la parábola que Dios habló, no la habló la hermana Eva, aquí está escrito. Ahí no dice que había purgatorio, que fue llevado inmediatamente al Hades, al infierno. Fue llevado inmediatamente en cuanto murió. Fue sacada el alma y llevada a ese lugar de tormento que es el infierno. Ahí no dice que estaba el purgatorio. Así es que en el engaño del diablo dicen que hacen rosarios, novenarios, que el purgatorio no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Él sembró para lo terrenal, cosechó el infierno. Dios no lo mandó al infierno. Lázaro sembró todo lo que sembró. Él fue para el pecado y la maldad, para la carne. Lázaro sembró para lo espiritual, con temor a Dios. Cosechó la vida eterna en el cielo. No nos engañemos. Lo dice Gálatas 6. Dios no puede ser burlado. Es un engaño tan grande el que la gente está pensando. Se sienten muy seguros y confiados en todo lo terrenal, en sus tesoros, en los bienes. Se sienten muy seguros.
pero no tenemos nada. Esos ricos no se llevaron nada. Nada se llevaron, se andaban peleando las herencias. Esta humanidad se cree más que Dios. Esta humanidad se siente más poderosa que Dios. No creen en Dios porque traen un engaño tan grande y se sienten más poderosas que Dios. Se sienten más intocables. Están con el entendimiento entenebrecido. Todo el pecado, como te decía ahorita, lo han normalizado. Los matrimonios, todo lo han normalizado. Todo. Son tan indiferentes, tan insensibles como el rico con Lázaro. Son tan indiferentes, tan insensibles a todo el dolor. Ellos, el pecado es su prioridad. Tienen el entendimiento entenebrecido. Lo tienen bien entenebrecido el entendimiento. Son incrédulos, como dice la Escritura en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído en el Evangelio de Dios? ¿Quién ha creído? ¿Quién cree en Dios? No hay. Cada quien se apartó por su camino de maldad, de pecado, de la religión. Pero Él en la cruz del Calvario cargó con el pecado de todos nosotros. Pero ahí fue por amor. El Verbo se hizo carne, se humanó y puso su vida por amor en la cruz del Calvario. No fue Valentín, iglesia apóstata, que le das la gloria a Valentín y niegas la cruz de Cristo, que pones el cupido y los corazones y le das la gloria a Valentín y no predicas la cruz ni la sangre y no predicas el amor de Dios, el sublime amor de Dios, la gracia del amor de Dios, que fue por amor, pero que se han olvidado de Dios. Que se han olvidado de Dios, están viviendo la maldad, la violencia, las guerras y todo lo han normalizado. Todo lo han normalizado, todo lo bien como si fuera normal. Olvidados de Dios, no necesitan a Dios, no necesitan el amor de Dios, a la muerte, al diablo, al brujo, al hechicero, a un pastor asalariado y que piensan en lo terrenal, enemigos de la cruz de Cristo, pero no piensan en el cielo. No piensan. Todo es normal, la maldad, el pecado, todo es normal. Este es el tiempo de que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Isaías 5:20 dice: ¡ay! Un ay de lamento de a lo que lo malo le llaman bueno, que a esto que te estoy predicando le llaman malo. ¡Ay! Dice la Escritura, de lo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Han hecho de la luz tinieblas. Todo es malo. La iglesia apóstata ha metido las tinieblas y ha sacado la luz del Evangelio del mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Entonces, el mundo está en tinieblas porque despreció la luz del mundo, que es el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. La iglesia apóstata está en tinieblas porque no creen en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Son enemigos de la cruz de Cristo, pero ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todo el pecado, toda apostasía la ponen por dulce. Y la cruz de Cristo, que te hablamos del pecado, que te arrepientas, que el rico estaba en el infierno consciente, su alma hablando, que el cuerpo con oro y con todo no logró nada. Esto que te predico lo ponen por amargo, lo ponen como que no funciona esto, pero al final de cuentas se están peleando con Dios. Están peleando con Dios, creyéndose sabios. Todo lo han hecho tinieblas. Hoy lo que hay más es maldad, pecado multiplicado. Están pleiteando con Dios. La tierra se está llenando de maldad, de violencia. La tierra se está llenando de una invasión demoníaca, destruyendo todo a su paso. A la juventud, a los niños, a los matrimonios. Pero lo ve normal. No nos duele ver la juventud como anda perdida. No nos duele ver a las jovencitas como andan perdidas. No nos duele ver la rebelión de los hijos contra los padres, porque han perdido el amor.
Los padres contra los hijos contra los padres. Y una característica de que el amor se acabó, lo dijo Dios en Mateo 24. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se ha multiplicado la maldad y la ha normalizado. Somos indiferentes, somos insensibles. Y se ha enfriado el amor de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Se han olvidado de Dios. Se han olvidado de Dios. Este es el último tiempo. Este es el último tiempo. Se han olvidado de ese amor del Hijo de Dios, de ese sacrificio de amor en la cruz del Calvario. Se acabó el amor. Se acabó el amor fraternal. Se acabó el amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre. Se acabó ese amor. Se acabó ese respeto a Dios y a los padres. Se acabó. Se han hecho necios. Se acabó todo. Somos una generación muy torcida. Somos una generación muy torcida, que le puede más un perro, que aman más a un perro que a los niños. Somos una generación tan torcida que matan a un perrito y todo el mundo brinca como sartén, rana en sartén caliente. ¡Ay, el perrito! Lo atropellaron. ¡Ay, maté el perrito! ¡Ay, las croquetas para los perros! Pobres perros, vamos a adoptarlos, tienen frío, vamos a llevarlos al veterinario. Pobres perros, pobres perros. Y a los niños gritan por las calles: aborto gratuito y seguro. O dígame que es mentira. Dígame que es mentira. Meten a la cárcel a los que matan a un perro. Meten a la cárcel a los que queman a los perros, pero no meten a las cárceles a las que abortan, porque está legalizado. Qué generación tan torcida y perversa. Y esas mismas mujeres agarran a los perros y los defienden. El perrito, atropellan a un perrito. Ay, pobrecito perrito. Y ahí traen a los perros muy bañaditos, con moños, pero están abortando a los hijos. Están abortando a los hijos. Somos peor que los animales. Jactados de sabiduría, de derechos humanos para los perros, pero para los niños no. A los niños hay que quitarles la vida hasta el 9º mes. A los niños hay que quitarles la vida hasta un recién nacido. Y el perro, peor que los animales somos nosotros. Nos jactamos de mucha sabiduría, pero terrenal, animal, diabólica. Profesando ser sabios, nos hicimos necios. Nos hicimos necios. Nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Somos una generación torcida, bien torcidos, por el camino derecho al infierno. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre el que te crió? Él te hizo y te estableció. Él es perfecto. La corrupción no es suya. Nosotros somos una generación torcida. La corrupción no es suya, es de esta humanidad corrupta, la corrupción más espantosa. Le dice Dios: así pagan a Dios. Pueblo loco e ignorante. Son una generación torcida. Son una generación loca e ignorante que se ha olvidado de Dios. Así le pagan a Dios que nos hizo. Así le pagamos a Dios que nos crió. Así le pagamos a Dios, generación torcida, perversa, loca, ignorante, haciendo toda la maldad, dándole derechos a los perros, pero a los niños no. Una generación torcida, loca, perversa. Deuteronomio 32:16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos.
Le provocaron a ira con sus abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro y verá cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Nos hemos olvidado de Dios. Ahora se le da la gloria a Valentín. Ahora se adora la muerte, al diablo. Ahora sacrifican a los demonios. Almas, sangre que pide Satanás, que pide la muerte. Ahí le ofrecen esos rituales. Por eso México está como está. México fue entregado a los demonios, a Satanás. Y por eso están ríos de sangre desde el sur hasta el norte, donde quiera, porque Satanás, el Señor lo reprenda, pide sangre y hacen sacrificios humanos. Y cada sangre que da, eso alimentan las potestades del infierno. Se han olvidado de Dios su Creador, y Dios está enojado por el desprecio que le han hecho al sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Dios está muy enojado. Él ya escondió el rostro de esta humanidad. Él ya ocultó el rostro porque no puede soportar toda la maldad, la perversidad que estamos haciendo. Estamos haciendo mucha maldad. Y Dios compara a los animales con los seres humanos. Dios dice: escucha, le habla a los cielos y a la tierra. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Isaías 1:2. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Él dice: yo le hablo al cielo y a la tierra y me escuchan, me obedecen. Pero esta generación no me quiere escuchar. Los animales, si compara al ser humano con los animales, los compara Dios. Dice: el buey conoce a su dueño, el perro conoce a su dueño, el gato conoce a su dueño, el burro conoce el pesebre de su señor. Saben quién les da de comer. Nosotros no conocemos a Dios, no lo queremos. Somos una generación pecadora. Somos más irracionales que los animales, porque los animales sí tienen conocimiento de quién es su dueño. Olfatean a su dueño, olfatean a todo. Los animales se dirigen por el olfato. El ser humano ya no conoce a su dueño, ya no conoce a su Dios. Somos una generación pecadora, cargados de maldad. Somos una generación de malignos, como lo dijo Deuteronomio. Pueblo cargado de maldad, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Dios nos compara con los animales, legalizando el aborto en el vientre de la madre, gritando a los cuatro vientos, haciendo huelgas, aborto seguro y gratuito, legalizando y gritando a los cuatro vientos los derechos humanos, no los que Dios tiene, porque Dios dijo: varón y hembra formó Dios. A que legalicen el homosexualismo, el lesbianismo, a que les legalicen los matrimonios, a que les legalicen que adopten hijos, peor que animales irracionales. Hemos provocado a ira a Dios, lo hemos provocado. Y Jeremías 2, 23, 24 dice: por eso viene la ira de Dios. ¿Usted cree que somos invencibles, intocables? ¿Usted cree que la ira de Dios no se va a revelar a esta humanidad? Cristo viene. Cristo viene, y lo que viene a la tierra, porque hemos llegado al límite del amor de Dios y la paciencia de Dios. Todo tiene un límite. Y esta humanidad, generación perversa, depravada, que adora al diablo, que hace rituales de sacrificios humanos, que se han
volcado, que se han olvidado del amor de Dios, que le dan la razón a Valentín, un demonio, han provocado la ira de Dios. Dice: asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Dios estaba comparándonos con los animales, como una asna montés, una dromedaria ligera que olfateaba al macho en la lujuria, en la lascivia. Así anda el ser humano, sin temor a Dios, sin respeto a Dios, olfateando nada más, olfateando, porque ya no hay amor. Están vacíos, están huecos por dentro, están muertos en vida, en el pecado, ya no tienen amor, solamente se van por el instinto de la lujuria, de la lascivia, de la inmoralidad, del pecado, de ir a derramar sangre inocente. Es por instinto, puro instinto, porque ya nos hemos vuelto irracionales. Jeremías 2, 4, 5 dice: oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto? ¿Qué maldad halló esta humanidad de Dios? ¿Qué maldad hallamos en el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario? ¿Qué maldad hallamos en ese sacrificio de amor en la iglesia apóstata para sacarlo y predicar un evangelio diferente? Un evangelio diferente, que son enemigos de la cruz de Cristo. Un evangelio diferente, le dijo Pablo a los Gálatas. Pablo les habló a los Gálatas y les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿qué demonio se te metió? ¿Qué demonio se te metió para que estés predicando un evangelio diferente? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban, que están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no soy siervo de Jesucristo. Dijo: ustedes están predicando un evangelio diferente porque quieren agradar a los hombres. Por eso la iglesia apóstata está predicando un evangelio que no es el que Dios nos mandó, que lo están sacando del que es el evangelio, porque quieren agradar a los hombres, pero no están agradando a Dios. ¿Cuántos se dicen siervos de Dios, pero son enemigos de la cruz de Cristo? Están agradando a los hombres, están agradando a los hombres por dinero, pero no a Dios. Se han alejado de la verdad del evangelio por predicar un evangelio que no es, pero no predican el evangelio de la cruz, no lo predican. Les dijo en Gálatas 3: oh Gálatas insensatos, ¿quién te fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora han terminado en la carne. Dice: tan necios soy, que ahora son carnales. ¿Quién te embrujó? ¿Qué demonio se te metió que estás parado en el púlpito? ¿Qué demonio se te metió que ya no predicas a un Cristo crucificado, muerto y resucitado? ¿Qué demonio se te metió?
Satanás se metió. Ya no predican un Cristo justificado. Ya no están en el Espíritu. Ahora andan en la carne. Ahora andan en la carne, ya no andan en fe. Son unos insensatos que se están perdiendo y se están yendo al infierno. Se están yendo al infierno tremendamente. Pero la iglesia también lo quiere. También quiere eso. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará. Tu rebeldía te va a condenar. Ve y sabe cuán amargo es haber dejado tú a Dios, haberte olvidado de Dios, humanidad, iglesia apóstata, y haber perdido el temor a Dios. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Han dejado a Dios. Han perdido el temor, se han rebelado. Esa rebelión los va a llevar al infierno. Dios no, porque se han olvidado de Dios. Ese olvido de Dios los va a condenar como aquellos ricos en el infierno. Ya Dios puso un límite. Ya no tienen respeto a Dios, ya no tienen respeto por la vida del ser humano, ya no tienen respeto por los niños, ya no tienen respeto por el prójimo, ya no tienen respeto por los padres. Hay mucho patricida, hay mucho matricida, hay mucho padre que mata a sus hijos. Son parricidas y matricidas, es lo que más hay. Hay un endurecimiento de corazón espantoso. Se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es su maldad, su rebelión, su falta de temor a Dios lo que los va a condenar. Es la que va a traer el juicio de Dios al morador de la tierra. No conocen a Dios, no quieren a Dios. Mejor los animales. Conocen el pesebre, conocen a su dueño. Y nosotros una generación bien torcida y perversa, una generación de malignos que hemos provocado la ira de Dios. No reconocemos a Dios nuestro creador. No reconocemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos hizo, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El aire que respiramos Dios nos lo dio, no es de nosotros. Todo lo que tenemos no es de nosotros. Aquellos ricos no se llevaron nada. El aliento de vida Dios se lo quitó. Él nos hizo y Él nos lo va a quitar en el momento que quiera. Salmo 103, reconoced, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos. Dios va a demandar a toda esa gente, a todos esos que están legalizando el aborto. Dios los va a llamar a cuentas. Horrenda cosa va a ser cuando estén delante del juicio del gran trono blanco. Horrenda cosa va a ser ir al lago de fuego a pagar su maldad, su rebelión, su pecado contra Dios, como esos hombres ricos. Dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 1, 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ser humano. Entonces, cuando tú dices que así te hizo Dios, estás diciendo que también Dios está extraviado, torcido, como los homosexuales y las lesbianas. No. Dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre recto. Y ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, a la imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre se torció y buscó
muchas perversiones. Buscó muchas perversiones el hombre en toda su maldad. Muchas perversiones. Dice Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo hizo a la imagen y semejanza de Dios. Es recto, no es corrupto. De nosotros es la mancha, la corrupción, el pecado, porque nosotros nos torcimos de la cruz de Cristo y hemos buscado todas las perversiones habidas y por haber que Dios está viendo. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo al hombre. Somos ser vivientes por la misericordia de Dios. Seres vivientes, pensantes, que nos hemos hecho irracionales, que nos hemos torcido peor que los animales, que hemos provocado la ira de Dios. La ira de Dios la hemos provocado. Génesis 5:2. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fue creado. Varón y hembra los formó. Varón y hembra. Esas son leyes injustas, antibíblicas, de gente que está en el gobierno con pactos con el diablo, llevando a la destrucción al morador de la tierra. De gente que está en los púlpitos diciendo que son pastores ungidos, pero que están apoyando todo el pecado, toda la maldad. Son emisarios de Satanás en los púlpitos, disfrazados como ángel de luz. Así como Satanás, el Señor lo reprenda, se metió en la serpiente y engañó a Eva y desobedeció a Dios. Así como Satanás, el Señor lo reprenda, le va a dar todo el poder al anticristo para llevar a la destrucción a los moradores de la tierra, esa bestia que sube del abismo, esa bestia que está por subir del abismo y que está por llevar a la destrucción a los moradores de la tierra, así como la llevó a través de Eva y Adán, los incitó a la rebelión contra Dios. Así Satanás, el Señor lo reprenda con todo el pecado, está incitando a la rebelión a la humanidad contra Dios. Así va a llevar a la destrucción a la humanidad con todos los moradores de la tierra. Ya no hay tiempo. Este es el tiempo de no retorno. Es un tiempo de no retorno de Dios. Dijo, he decidido el fin, porque es mucha maldad, mucho pecado. Estamos ciegos y sordos. Estamos viendo los eventos proféticos, apocalípticos, que Dios dejó escrito en su palabra. Dios, el único Dios, el verdadero Dios, porque Él es Dios, creador del cielo y de la tierra. Él es el dueño y Señor del universo. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y el hombre ha sembrado pecado, maldad, abominación, corrupción, sodomismo, lesbianismo, invasión satánica, adorando a los demonios, rituales satánicos, rituales de brujería, de hechicería en México, altares al diablo, a la muerte. El mundo es lo que ha hecho, pactos con el diablo, ha sembrado eso. Y lo que va a sembrar es destrucción de su alma en el infierno. Destrucción de su alma en el infierno. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Han sembrado inmoralidad, han sembrado maldad, han sembrado violencia, han sembrado atraer a los demonios, llamando a los demonios. El Señor los reprenda para llenar la tierra de maldad. La destrucción viene. La destrucción viene. Es tiempo de que se vuelvan a Dios. Es tiempo de que se vuelvan al sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es tiempo de que todo el pecador haga un alto. Todos los pecadores hagamos un alto. No es la religión. La religión no salva.
La iglesia cristiana es tiempo de que se salga de su apostasía. No es la religión, es el amor de Dios manifestado en carne en la cruz del Calvario. Fue por amor, que nadie lo quiere. Fue por amor, un sublime amor, donde Él murió por ti, por mí. Tan grande fue el amor de Dios, tan grande es el amor de Dios, que envió a su Hijo a ser consumido en la cruz del Calvario. ¿Y con qué le pagamos? Aquella generación le pagó con burlas, con desprecios, con arrancarle la barba, con azotarlo, con ponerle la lanza, con escupirle, con ponerle una corona de espinas, con burlarse de él, salve rey de los judíos. Con eso le pagó la generación del pueblo de Israel. ¿Cómo le está pagando esta humanidad a Dios? ¿Cómo le pagan en los carnavales salvajes, diabólicos, que hacen y hacen tanta burla de la cruz de Cristo? Lo muestran como que no tiene poder. ¿Cómo lo hacen en los desfiles gay? Los del arco iris burlándose de Dios. ¿Cómo lo hacen? Esto es para llorar. ¿Cómo lo hacen con todas sus inmoralidades? Burlándose de Dios, burlándose de Cristo en sus desfiles gay. ¿Cómo lo hacen? Porque creen que son intocables. Se creen más que Dios. Pero Dios dice que hizo al hombre recto. Qué triste y qué doloroso cómo Satanás, el Señor lo reprenda, ha engañado a la humanidad. Y solamente están pensando en lo terrenal. Se deleitan en los carnavales grotescos que hacen en todo el mundo, que están por entrar esos carnavales. Haciendo carnavales, alusiones a Satanás, el Señor lo reprenda, como que Él es el que está en control del mundo y como que Dios no tiene poder. A Satanás el Señor lo reprenda como trapeando con Dios. ¡Qué pecado tan grande! Porque Dios es Dios. Y se creen intocables, y aquel hombre rico se crean intocables. Y allá les pregunto, ¿cómo les va a ir en el infierno? No porque Dios lo mande, porque se han engañado viviendo en el pecado, viviendo en la maldad, creyéndose enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, pero no piensan que hay un infierno y un cielo. Esos que hacen desfiles de arcoíris, que allí en los desfiles de arcoíris se burlan de la cruz de Cristo, hacen blasfemias, inmoralidades horribles y espantosos y se disfrazan como si nuestro Señor Jesucristo fuera igual que ellos. Burlas aberrantes como la que hizo de Colombia, que dijo que Dios era igual que todos los humanos, lleno de inmoralidad, abominaciones espantosas, como lo que hizo la presidenta de México. A mí ni Dios me quita, yo no creo en Dios. Pues horrenda cosa es haber blasfemado contra Dios. Este gobierno de México es un imperio satánico, diabólico de todos los que están en el poder. Ese gobierno de este partido es muy satánico. Todos ellos traen rituales satánicos, brujería y hechicería, y están protegidos con las cadenas que les dan los brujos. Pero ni el brujo ni el hechicero va a poder librar a los gobernantes, porque han sembrado para la carne en rituales satánicos. Y Dios está llamando a que se vuelvan al amor de su Hijo en la cruz del Calvario, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Sal de la brujería, sal de la hechicería, sal del pacto con el diablo, con la muerte, sal de tus rituales satánicos, ahorita que tienes vida. Sal de tu pecado, de tu pensar en todo lo terrenal y olvidarte de Dios. Dios le dijo, acuérdate que tú en la tierra te olvidaste de mí. Acuérdate que tú en la tierra te deleitaste como libertino en todo el pecado, en el sodomismo, abortando, legalizando leyes injustas. Acuérdate, acuérdate. Por eso estás aquí. Acuérdese que en el infierno se va a acordar todo su pecado que hizo en la tierra. ¿Cuántas veces escuchó el amor de Dios? No es Valentín,
es una abominación, una blasfemia. Sublime es el amor de Dios, por amor a ti, pecador, y por amor a mi pecador. ¿Cuál pecado tienes tú? ¿Cuál pecado tengo yo? Que ese amor tan grande, dice que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál pecado puedes tener tú, puedo tener yo? Que el amor de Dios, que la sangre bendita del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, consumido por tu pecado y mi pecado, no pueda lavar y no pueda limpiar con su sangre, y no pueda escribir tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. Vuelva hacia Dios, porque son los últimos tiempos. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo, la maldad a la luz del día, la violencia, la crueldad a la luz del día, quitando la vida a la luz del día. Estamos viendo toda la inmoralidad a la luz del día. Estamos viendo cómo están acabando sin temor a Dios con la vida del prójimo. Y en el infierno está escrito su nombre, porque Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas perversiones. Ahorita que está oyendo la voz de Dios, vuelva hacia el amor de Jesús en la cruz del Calvario. Aquel rico ya nada más le quedaba hablar con Abraham y decirle: me estoy consumiendo en esta llama. Se acordaba de sus hermanos, se acordaba de su padre. Los que están en el infierno se acuerdan de su gente en la tierra. Ni el oro de la caja, ni la ropa de lino de marca, ni todo lo que robaron en esta corrupción se lo van a llevar. El alma es eterna. El alma oye, el alma ve, el alma habla en el infierno. El alma grita en el infierno de dolor, de espanto en el tormento. Y te lo digo con el corazón llorando, porque el alma es la que te da la vida. Ve a un cuerpo muerto, tiene sus ojos, tiene su boca, te lo vuelvo a repetir, tiene sus manos, pero ya no ve, ya no oye, porque el alma ya está en el infierno viendo y oyendo. Pero el que vino al amor de Jesús y nació de nuevo, su alma está en el cielo viendo y oyendo la grandeza de nuestro Dios. No sea enemigo de la cruz de Cristo, no piense solamente en lo terrenal, porque después de la muerte hay una eternidad. El rico se fue a la eternidad en el infierno y todavía está ahí, porque Dios lo habló, es verdad. El rico todavía está ahí, más de 2000 años, y el rico todavía está sufriendo el tormento. Vuelva hacia Dios, ahorita que tiene vida, ahorita que todavía su alma está en su cuerpo y puede oír y puede ver y puede hablar y tiene un corazón que puede decidir si es cierto: me voy a volver a Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, como el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo se fue lejos, lejos, lejos de la casa de su padre. Vivió perdidamente en el pecado, con las mujeres, en la droga, en el alcohol, viviendo, disfrutando en todo lo terrenal, pero todo lo que empieza termina. Él cayó bien bajo en el fango. ¿Cuánta gente se ha ido muy lejos de Dios y ha caído bien bajo? Ha caído bien bajo, no tiene nada, tiene amigos, no tiene comida, no tiene nada, bien bajo, pero tuvo un momento de lucidez y se acordó de su padre. ¿Cuántos ahorita están bien bajos que ya no tienen esperanza? Tenga un momento de lucidez y acuérdese que en el cielo tiene un Padre Celestial, y vuélvase a ese amor de su Padre Celestial manifestado en la cruz del Calvario, ese amor manifestado para perdón de pecados, y alcanzará la vida eterna, y su alma será librada del tormento eterno, como está ese hombre rico, y todavía le falta el lago que arde con fuego y azufre. Ahí está Hitler, ahí están muchos que creyeron que iban a burlar a Dios, ahí están muchos que se sentían intocables, pero Dios es Dios.
Creador del cielo y de la tierra, y Dios no puede ser burlado. Es tiempo de arrepentimiento. Arrepentimiento al amor de Jesús. No sea enemigo de la cruz, porque se perderá toda la vida en el infierno. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo en vivo, si el Señor no ha venido. Ojalá y la palabra de Dios haya caído en buena tierra. Ojalá haya ido corazones que se abran para la palabra de Dios. Dios lo bendiga.